¿Qué tal? Buenos días, ministro. Tenemos muchos retos, como decía Neus, por delante en el tema del transporte y, como dicen estas jornadas, España tiene que estar lista para liderar el sector en la Unión Europea. ¿Qué tenemos que hacer para mantener esa posición de liderazgo? Porque en transportes es cierto que somos una referencia. Bueno, es verdad que somos una referencia. En materia por ejemplo, de autovías, de vías de alta capacidad, somos el primer país de la Unión Europea, primer país en escalas portuarias también, primero en aeropuertos y con la mejor empresa de gestión aeroportuaria del mundo, que es AENA. Pero también tenemos debilidades, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Una muy clara es el transporte de mercancías por tren. Estamos en una tasa bajísima, no llega al 4%, y tenemos un compromiso con la Unión Europea de llegar al 10% antes de 2030 y también un objetivo que es llegar a la media de transporte de mercancías por tren europea, que es del 17%. Así que el reto es gigantesco, no ya solo para cumplir el objetivo final, que es ese 17%, sino para alcanzar al menos ese objetivo intermedio, que es el 10% antes del año 2030. Y para eso, bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque en materia de transporte de mercancías por tren hay muchas asignaturas pendientes en nuestra red, ¿no? La primera de ellas, más importante, es la conexión portuaria de la red ferroviaria, que es una de las claves. El 40%, casi 50% de las mercancías que se suben al tren proceden de o van a los puertos y, por tanto, sin una conexión portuario-ferroviaria potente, mejorar las cifras es poco menos que imposible. En segundo lugar, las terminales logísticas. Tenemos ahora mismo en desarrollo 6 grandes nodos logísticos ferroviarios, uno de ellos en mi tierra, en Valladolid, y este es otro de los elementos importantes. Y el tercero, la adecuación de la red. Tenemos una red de mercancías muy obsoleta, muchos túneles Ingálibo para electrificar, por ejemplo, la Algeciras-Bobadilla, que estamos ahora pues, con una inversión enorme, las autopistas ferroviarias que estamos construyendo. Entonces, digamos que para que podamos equilibrar esa parte tan débil que tenemos en materia de transporte con la Unión Europea, tenemos que hacer un gran esfuerzo, no tanto en otros sectores. Y luego está, desde mi punto de vista, el transporte urbano, que creo que ahí España en este momento está en una situación de franca inferioridad con relación a Europa. Y, bueno, seguramente tendremos oportunidad de abordarlo específicamente, pero Que parece el hermano pequeño, ¿no? Sí, yo creo que ahí no le hace ningún bien la situación política, el hecho de que en los ayuntamientos se haya producido un retroceso con ayuntamientos bien gobernados por el Partido Popular en solitario o en coalición con Vox, como sucede en la mayoría de los casos, pues está produciendo una regresión en materia de movilidad urbana que también pues, nos sitúa en una posición de cierta desventaja con el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Precisamente en ese debate político, no sé si es algo que solo ocurre en España o que también pasa en otros países, pero da la sensación de que el transporte se ha convertido en un arma arrojadiza, que es una materia política en la que entrar al barro. No sé si hay alguna forma de salir de esa situación. Bueno, que no se ha convertido en un arma arrojadiza en política en nuestro país, ¿no? En esto, en materia de infraestructuras y de transporte, sí debo decir que en esto sí somos la excepción ibérica, ¿no? Esto no pasa en otros países de la Unión Europea, ¿no? Pero también es verdad que esto no siempre fue así, ¿no? Hemos vivido hace bien poco un accidente muy desgraciado en el ferrocarril y, bueno, a la vista de todos está la situación, ¿no? Y hace 13 años tuvimos otro con 80 muertos y, en fin, por hacer comparaciones, yo recuerdo la comparecencia de la ministra Pastor entonces en sede parlamentaria, que fue una especie de sesión de baño y masaje, ¿no? Yo ya he pasado por 12 horas de tortura parlamentaria después de aquel accidente, ¿no? En aquel momento una simple baliza hubiera evitado la tragedia, pero nadie miró a los responsables políticos, ¿no? Aquí se está buscando al ministro detrás de una soldadura o detrás de un control de calidad, lo cual pues, habla un poco del disparate en el que se ha convertido esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede sacar esto de la agenda política? Me temo que no tengo esa respuesta, no sé.
no sé, no sé qué hay que No hacer. se puede. Yo creo que, en fin, en el escenario en el que nos movemos, todo entra en el debate político y entra además de una manera muy descarnada y a veces muy, muy racional. Pero bueno, lo importante es intentar imponer racionalidad en el discurso y que la ciudadanía saque sus propias conclusiones, ¿no? Ha mencionado el accidente de Adamuz. Ahora mismo hay varias investigaciones en marcha y van a llevar tiempo. ¿Cuándo vamos a saber qué pasó? No lo sé. Ya no está, desde luego, en mi mano el poder proporcionar mucha más información. Yo proporcioné en los momentos iniciales del accidente toda la información de la que disponíamos y esto ya está en manos de una comisión de investigación, está en manos de la justicia y a partir de ahí veremos. Lo que sí es cierto es que no puedo aportar grandes novedades en la medida en que lo fundamental, que es el análisis de laboratorio de las piezas que fueron incautadas en el lugar de los hechos, todavía no se ha producido, ni siquiera se han mandado al laboratorio las piezas, ¿no? Por tanto, no puedo aportar grandes novedades, ¿no? En esas comisiones de investigación, en sus comparecencias en el Congreso y en el Senado, sí que abrió la puerta a decir lo mismo, sí que tenemos que invertir más en mantenimiento y repensarlo, y lo mismo lo tenemos que hacer de una forma conjunta. ¿Hay que invertir más? ¿Hay que invertir de otra manera? ¿Hay que replantearse el modelo? Vamos a ver, la inversión en seguridad nunca es demasiada y la inversión en mantenimiento nunca es demasiada. Por tanto, invertir más o gastar más en mantenimiento es una hipótesis que siempre es plausible. Y yo lo dije claro, ese es un debate aceptable y sano a tener en este país, pero siempre he tratado de desligarlo del accidente, porque el accidente, en principio, no tiene ninguna relación con el mantenimiento de las infraestructuras. Hablamos de una vía que se acababa de renovar, el carril que ha roto, por mucho que algunos intentaran desinformar, era un carril recién sustituido y, por tanto, el acento, en este caso, habrá que ponerlo en otro sitio, no en el mantenimiento. Pero sí es cierto que el mantenimiento es importante, que somos un país que viene de décadas de retraso en materia de infraestructuras que en muy poco tiempo hemos conseguido corregir, pero es verdad que tenemos una red en general muy madura. Por ejemplo, en las carreteras esto es muy claro. Tenemos la red más extensa de autovías de la Unión Europea, la tercera más extensa del mundo después de Estados Unidos y China, siendo un país muchísimo más pequeño que Estados Unidos y China, pero tenemos una red ya que tiene una madurez importante y arrastramos un déficit en conservación que nosotros tenemos calculado solo en las carreteras que dependen del Ministerio de Transportes, que, por cierto, es un porcentaje muy pequeño del total, de unos 5.000 millones de euros. Y eso, aunque ahora estemos invirtiendo en mantenimiento anualmente la cantidad que los expertos dicen que es necesario para tener una red adecuadamente conservada, ese déficit de 5.000 millones lo tenemos que ir enjugando. Entonces, bueno, pues tenemos por delante años de volcar más hacia el mantenimiento y ya no tanto a hacer más extensa una red que ya es muy extensa, aunque todavía sigue habiendo demandas territoriales de yo quiero mi autovía, la autovía tiene que pasar por aquí, etcétera. Es decir, nadie renuncia a ampliaciones, ¿no? Pero sí que yo creo que es un momento en el que, al menos, por ejemplo, el caso es muy claro en carreteras, hay que volcar más recursos en conservación y menos en construcción de nueva red, ¿no? Hay otro tema en cuestión ferroviaria de actualidad, que es la alta velocidad entre Madrid y Málaga. ¿Qué pasó y cuándo va a volver a funcionar? Bueno, hablabas antes de los transportes como arma arrojadiza. Ese es un claro ejemplo, ¿no?, en qué se han convertido las infraestructuras en este país, porque a la línea Madrid-Málaga, a ese punto de Álora, le sucede lo mismo que a 33 carreteras autonómicas o provinciales que en este momento, andaluzas, que en este momento están cortadas desde la misma fecha que cayó el muro de Álora. Hemos tenido un mes de enero y febrero terrible en materia de precipitaciones. Hay quien no quiere ver lo que está pasando en el mundo y en particular en nuestro país, pero la realidad es que el cambio climático está aquí, ha llegado con mucha fuerza y en meses de no una enorme pluviosidad han destruido un volumen de infraestructuras muy importante.
Y lo han hecho además en territorios en los que precisamente no es habitual la lluvia. Málaga no es el lugar de mayor pluviosidad de España y, sin embargo, en Álora un talud se inundó por completo y colapsó un muro de, no sé si medio metro de espesor, bulonado y construido en el año 2007. Tampoco estamos hablando de una infraestructura antidiluviana y, sin embargo, 300 metros de ese muro saltaron por los aires. Como digo, igual que han saltado por los aires los taludes de otras 33 carreteras andaluzas que en este momento siguen cortadas. Por tanto, no hay nada distinto. ¿Qué es lo que, yo no sé lo que estará haciendo la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales andaluzas para reponer esas infraestructuras? Lo que sí sé es lo que ha hecho Adif desde el minuto 1, que es poner toda la carne en el asador para reponer la infraestructura, trabajando 24 horas al día, en turnos a veces de 12 horas o de 8 horas en 3 turnos, con 23 máquinas y 75 trabajadores, en un talud que hay que desmantelar por completo. Es decir, la obra es complejísima, ese talud hay que eliminarlo, hay que sacarlo de allí. Tenemos en la parte superior del talud una red eléctrica que hay que mantener y, por tanto, hay que construir en la parte superior un murete mientras vamos llevándonos el resto, y el muro que había hay que quitarlo entero porque ya no resiste. Esto lo vamos a hacer en un periodo de tiempo en torno a los 2 meses. Pedir más es profundamente infantil, profundamente inmaduro, ¿no? Hoy me preguntaban en la entrada, ¿no? Han pedido en el Ayuntamiento de Málaga su dimisión. Pues qué decepcionante, ¿no? Yo tenía a Paco de la Torre por una persona seria. Hemos compartido como alcaldes inquietudes relacionadas con la movilidad, etcétera. Él me invitaba siempre a los foros que organizaba en Málaga como una referencia que entonces yo era en materia de movilidad en mi ciudad, ¿no? Y es decepcionante un comportamiento de gente seria de esta manera, ¿no? Y que yo ponía un ejemplo el otro día en el vídeo en el que explicaba lo que sucedía en Adamuz de cuando yo era niño. Había 2 canales de televisión, por cierto, en blanco y negro. Los dibujos los pasaban un ratito al día, no había canales monográficos de dibujos como hay hoy. Se ve que yo era un visionario y yo le pedía a mi madre más dibujos y claro, mi madre no tenía DVD, no había vídeo, no había, entonces me decía, no hay más posibilidad y yo montaba el pollo, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, no podemos hacer más. Estamos metiendo todo lo que se puede meter en ese espacio en cuanto a trabajadores, máquinas, etc. y horas. El día no tiene más horas y esto es lo que podemos hacer, no tenemos más posibilidades. Y la reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años y decir, quiero que la línea esté reabierta y si no, pues dimite, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y luego ya el colmo, ya es hacer cálculos estrambóticos del daño que se le hace a Málaga, una ciudad que tiene el aeropuerto internacional más importante de España después de Madrid, Barcelona y Baleares, ¿no? Con un volumen de viajeros tremendo al año, 28 millones si no me equivoco, que es, por cierto, por donde llegan fundamentalmente los turistas a Málaga. En fin, es un disparate, es disparatado lo que se está haciendo. Hay unas elecciones ahí el 17 de mayo, no sé si les dará resultado, a mí me parece muy poco serio, pero en fin, es lo que hay. No va a dimitir, ¿no? Pues no, en fin, no lo tengo previsto. En todo caso, fíjate, si el presidente hubiera tenido alguna tentación de cesarme, pues en estas últimas 24 horas lo habría tenido fácil. No parece que sea esa su intención y tampoco es la mía dimitir, vamos. También en el terreno político, hace justo una semana que se aprobó un paquete de medidas para intentar paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Hoy hemos conocido antes de entrar que la inflación ha subido hasta el 3,3 en muy poquito. No sé si se plantean nuevas medidas más enfocadas al sector del transporte. Sí, de hecho, ahora mismo está teniendo lugar una reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, al que, por cierto, convocamos nosotros con carácter preventivo. Fuimos los primeros en llamarles, sentarnos. Tenemos una relación extraordinariamente buena con el sector y somos muy conscientes de su situación, de su heterogeneidad, porque es un sector tremendamente dispar, ¿no? Hay grandes empresas con grandes flotas, hay pequeñísimos empresarios autónomos, hay muchas particularidades y necesitamos implementar medidas. En el primer Real Decreto yo creo que no dimos satisfacción a sus demandas y no, desde luego, por falta de voluntad. Yo creo que bueno, ahí quizá
nos ha faltado un poco más de ambición y bueno, pues hoy tenemos una reunión y vamos a ver si somos capaces de implementar más medidas que les ayuden más. Nosotros, desde luego, estamos muy abiertos a ello y hoy, ya digo, vamos a mantener una reunión de la que espero que salgan iniciativas que den satisfacción a sus demandas, ¿no? Nos queda poquito, pero como hemos hablado de alta velocidad, también quería preguntar por cercanías, porque también ha sido un foco de problemas en los últimos meses. ¿Qué planes hay por delante? Porque también están por llegar nuevos trenes. No sé si tenemos una fecha para la llegada de esos trenes de cercanías. Todavía no. Bueno, con la llegada de los trenes de cercanías y tendríamos que ir a un debate sobre lo que está pasando con la industria de material rodante en general en Europa. Espero en los próximos días mantener un encuentro con la comisaria y vicepresidenta Teresa Rivera para hablar de este tema, que es un tema que me parece tremendamente preocupante en términos de competitividad de nuestra industria, pero los retrasos son bestiales. Estamos ahora en retrasos en torno a los 3 años en la entrega de material, además con noticias cambiantes y preocupantes. Yo espero que este año empecemos a tener a nuestra disposición el nuevo material rodante, que es una parte de lo que necesita Cercanías. Cercanías ahora mismo tiene en general una flota tremendamente envejecida. Último tren de Cercanías que llegó a España fue en el año 2008, por tanto el más nuevo tiene 18 años. Y hay muchos de más de 30 y de 40 años, ¿no? Por tanto, renovar la flota es una parte fundamental en la mejora del servicio. Pero otra parte, también igual de importante, es la renovación de la red, y en eso estamos, ¿no? Y la mejora de la red, mejora de su capacidad, mejora de estaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la red, pues en este momento está sometido a una renovación muy importante en todos los núcleos de cercanías, ¿no? Estamos en obras ahora mismo, estamos en Madrid, por supuesto. Hace poco hemos anunciado la renovación de la C5, que la vamos a incrementar un 60% su capacidad, precisamente para que esos nuevos trenes de 200 metros puedan operar en esa red. Rodalíes ahora mismo tenemos 200 obras en marcha, muchas de emergencia, como consecuencia de las lluvias del mes de enero y febrero. Valencia, Málaga, en fin, estamos en Asturias, Cantabria, Galicia, estamos en todos los ámbitos, Euskadi, renovando la infraestructura. Por tanto, tenemos años por delante en los que nos va a costar ir poco a poco poniendo el servicio de cercanías, digamos, todo lo bien que nos gustaría que estuviera, ¿no? En el terreno aéreo, AENA ha anunciado la mayor inversión de su historia y coincide en un momento donde estamos como estamos a escala internacional, que hay aeropuertos en muchos sitios que no están funcionando como funcionaban hace unos meses. ¿Cómo tiene que reenfocarse España y puede llegar un punto que los aeropuertos españoles se saturen? Bien, así como digo que bueno, el ámbito ferroviario es el que en este momento me ocupa y más me preocupa, ¿no? Porque hay muchos frentes abiertos y algunos problemas. El aeroportuario creo que es el gran ejemplo, ¿no? Nuestro gran modelo aeroportuario, en parte como consecuencia de la gestión de una empresa como es AENA, que tiene un carácter público-privado, que le hace funcionar con una eficiencia casi diría yo insuperable, ¿no? No digo ya ni siquiera inigualable. AENA es una empresa que se adelanta siempre. Da gusto las reuniones yo que tengo con el equipo, ¿no? Ver cómo no están en el hoy, sino que están dentro de 5 o de 10 años y que tienen todo súper bien pensado, ¿no? Y AENA en este momento se está anticipando y ha programado unas inversiones en esta etapa 27-30 de 13.000 millones de euros, que son las mayores en varias décadas, y que nos van a permitir evitar eso que decías, ¿no? Es decir, no hay riesgos de que nuestro sistema aeroportuario no dé cabida a los tráficos potenciales o de alguna manera se quede obsoleto, porque ya se está trabajando en el futuro, ¿no? Este año tenemos por delante la aprobación del DORA 3. Yo espero que antes del verano esté más o menos ese tema encajado y que empecemos con las inversiones cuanto antes, ¿no? Para anticiparnos, para dotar de más capacidad, que la tenemos,
no es una cuestión de pistas, no va a haber, no hay programadas pistas, sino lo que hay programada es optimización de los recursos disponibles, obras en terminal, modernización, en fin, yo creo que AENA, como digo, es un ejemplo de planificación y de anticipación y en ese sentido, pues yo creo que podemos estar bastante tranquilos con nuestro sistema aeroportuario, ¿no? Me gustaría terminar con una pregunta que han mencionado antes, que es la política municipal en materia de transporte, porque al final también hay, como el ciudadano tiene que ver que está más cerca es lo que tenemos más cerca, coger el autobús o el metro, dependiendo de cada ciudad. ¿Cómo hay que plantearlo para que de verdad el ciudadano sienta que se está pensando ese transporte para él o para ella? Bueno, el transporte urbano no es algo que, digamos, en lo que el Ministerio de Transportes tenga grandes competencias, ¿no? Sí que es verdad que tenemos algunas herramientas en forma de palo y de zanahoria con las que podemos jugar para que los municipios hagan políticas de transporte público eficientes, sostenibles y transformen realmente la movilidad urbana, ¿no? Pero no tenemos grandes competencias, ¿no? Yo en esta materia, y enlazando con lo que decía al principio, junto con el transporte de mercancías por tren, es donde creo que tenemos el gran hándicap, ¿no? Es donde estamos más débiles, ¿no? Y a mí me gusta poner, y está en este momento muy de actualidad, el ejemplo de París, ¿no? París es una ciudad en la que he podido conocer cómo ha ido evolucionando la movilidad en los últimos 10-12 años, ¿no? Participé siendo alcalde en la campaña electoral de Anne Hidalgo en el año 20 y he ido viendo cómo ha evolucionado París, ¿no? Y si miramos a París y miramos a Madrid, nos damos cuenta de las diferencias enormes que hay en el desarrollo de la movilidad urbana en Europa y el que está sucediendo en España, ¿no? París se ha transformado, es una ciudad que ha apostado muy fuerte por la bici, muy fuerte, quizá la ciudad europea que más fuerte está apostando. Hay ciudades, por supuesto, holandesas, belgas, que ya esta apuesta la hicieron hace mucho tiempo, también con otra dimensión, otro tamaño, pero esta es la gran ciudad europea en la que la apuesta por la movilidad sostenible se ve con más intensidad, ¿no? Y al lado opuesto vemos Madrid, una ciudad en el inmovilismo más absoluto. Además, es muy frustrante porque Madrid es una de esas ciudades que tiene una trama urbana ideal para abordar una movilidad mucho más equilibrada, ¿no? Con espacio para todos los modos de transporte, etcétera, y eso no se está produciendo, ¿no? Y por eso es importante que en España empecemos a preocuparnos honestamente por la movilidad. No solo porque en términos de salud, en términos de cambio climático es importante, sino también en términos económicos. Es decir, ahora con lo que estamos viendo en la Guerra del Golfo, pensemos que simplemente descarbonizar las urbes, ¿no? Ir a vehículos eléctricos, a transporte urbano y a bicicleta, nos supondría un ahorro de en torno a 18.000 millones de euros al año, ¿no? Y eso, traducido en recursos públicos, pues estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de que en 2 décadas pues, estaríamos ahorrándonos el presupuesto de educación pública de 7 o de 8 años, ¿no? Entonces, creo que es importante que pensemos, ¿no? en la movilidad urbana y que nos pongamos en serio a habilitar instrumentos que fuercen, si es que no hay otra manera de conseguirlo, que fuercen a las ciudades a ir por la senda razonable que marcan los tiempos, ¿no? Con ese palo y zanahoria, ¿no? A lo mejor. Con ese palo y zanahoria. En este momento yo creo que el palo no es muy, no sé, no es suficiente y desde luego la zanahoria parece que tampoco, ¿no? Y estamos viendo resistencias muy potentes, pues, por ejemplo, en Valencia, con la zona de bajas emisiones, en Valladolid, en Madrid, en Logroño. En fin, estamos viendo cómo esas ciudades ni siquiera el palo o la zanahoria los estimula. Entonces, tendremos que pensar a lo mejor en otro tipo de soluciones, ¿no? Pues muchas gracias, ministro. Acabamos aquí la entrevista. Volvemos en unos segundos mientras tienen que reincorporar los nuevos asientos para seguir con la siguiente mesa. Así que muchas gracias. Muchas gracias.